Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Existen misterios inexplicables en casi todos los rincones del mundo, pero aquí en Egipto la tierra misma es parte del misterio. ¿Qué tesoros permanecen sepultados bajo las arenas del desierto, escondidos bajo la estructura más grande que haya construido el hombre? Durante miles de años, los pueblos de todo el planeta se han maravillado ante la abrumadora proeza de la arquitectura antigua, conocida como la Gran Pirámide. Es posible que una cultura que prácticamente pertenecía a la Edad de Piedra hace más de 4000 años haya descubierto secretos de matemática compleja, astronomía, geología y el arte de la construcción que superan a la tecnología moderna. En la actualidad, los más grandes descubrimientos hacen que los científicos busquen en una dirección completamente nueva. Lo que encontramos detrás de esta puerta nos dará la respuesta al acertijo que más nos ha intrigado a lo largo de los tiempos. Quizá descubramos que los misterios de Egipto deben seguir siendo otro de los encuentros con lo inexplicable. Existe un adagio en Egipto que ya era viejo cuando Moisés liberó al pueblo de Israel del yugo egipcio. Todas las cosas le temen al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Son la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún quedan en pie, y aún son las más antiguas, las más grandes y las más misteriosas estructuras que haya construido la mano humana. También la palabra pirámide es un misterio. No existen raíces etimológicas de ella en ningún idioma de la Tierra. El único misterio sobre las pirámides es que las personas aún las consideren un misterio. Son tumbas construidas para los faraones egipcios. Cualesquiera sean los misterios que ellos hayan entrañado, la arqueología ya los ha resuelto. Ninguno de los conceptos tradicionales sobre las pirámides o sus constructores han sido demostrados. Hay 2 hechos y solo 2 que son incontrovertibles. Primero, no se ha encontrado el cadáver de rey alguno o alguna otra momia en la Gran Pirámide. Segundo, no se ha establecido prueba irrefutable alguna respecto de la fecha de su construcción. Todo lo demás respecto de esta maravilla sigue siendo un misterio para los pensadores tradicionales. Se trata de una polémica muy antigua. Incluso cuando Alejandro Magno contempló, asombrado, la Gran Pirámide, 2300 años atrás, sus generales ya debatían cómo se las habían construido. De todas formas, las pirámides son una realidad, y las realidades pueden medirse y cuantificarse. El conjunto de pirámides de Giza se yergue en la ribera oeste del río Nilo, a solo 16 kilómetros de la ciudad de El Cairo. Allí hay 3 pirámides, la más grande de las cuales se denomina la Gran Pirámide, porque es en verdad la estructura más grande construida por el hombre sobre la tierra. Ni el paso del tiempo ni las pirámides mismas han sido piadosas con los investigadores que tratan de resolver el enigma más antiguo y complejo. Hasta la vanguardia científica admira, maravillada, este vasto complejo que ha definido la historia de Egipto por al menos 4000 años. En realidad, la ciencia de la era espacial ha profundizado el misterio. En 1992, una empresa alemana liderada por Rudolf Gantenbrink fue contratada para limpiar lo que se creía que era un respiradero en la Gran Pirámide. A fin de dilucidar lo que se encontraba en el respiradero, Gantenbrink y su equipo técnico diseñaron un pequeño robot con una cámara y una luz montadas que podía trepar por el angosto pasaje y permitirles ver qué había adentro. El aparato, una maravilla de la ingeniería en sí mismo, realizó 2 asombrosos descubrimientos. Primero, el recorrido inicial demostró que el respiradero que salía del recinto de la reina no era recto como se había pensado, sino curvo. Por ese motivo, el robot debió detener su trayectoria. En el respiradero norte, el robot viajó 65 metros en línea recta antes de que se detuviera ante esta puerta. Provista de 2 aldabas de cobre, el único metal que se encontró en esta pirámide. Esta fue la segunda sorpresa del descubrimiento, que planteó la pregunta que aún está sin responder. Si en verdad esta es una puerta, ¿existe entonces otro recinto aún no descubierto en el corazón de la Gran Pirámide? ¿Qué hay allí si es que realmente hay algo? Quizá la pregunta más importante sea, ¿cómo llegaremos a ese recinto?
No hay misterios detrás de la puerta secreta de la Gran Pirámide. No hay ningún misterio detrás de ella. Creo que es solo una gran piedra que los egipcios emplearon para cerrar el respiradero. Y cuando abandonaron el recinto mortuorio sin concluir, dejaron esa piedra dentro del respiradero. La Gran Pirámide fue cerrada en 1998 y fue reabierta solo recientemente. Algunos observadores afirman tener evidencia de que está llevándose a cabo algún tipo de excavación dentro de la pirámide. Es posible que los expertos ya estén cavando un túnel hacia lo que esperan sea un recinto detrás de esa puerta. A fin de alcanzar un punto detrás de esa puerta, será preciso cavar un túnel a través de piedra caliza sólida. ¿Es por este motivo que la pirámide estuvo cerrada durante casi 2 años? Debimos cerrar la pirámide. La gente dice que las pirámides son inmortales, y no es así. Las pirámides necesitan mucho trabajo de conservación. Cada turista que entra a la pirámide exuda unos 20 gramos de agua. Ese agua se transforma en sal y descubrimos que la humedad dentro de la pirámide era del 85%. Lo que hicimos fue eliminar la sal del interior de la pirámide. También restauramos muchas grietas e instalamos un sistema de ventilación. A la luz de semejante grado de cuidado, ¿es probable que hayan permitido realizar las excavaciones necesarias para ver qué hay detrás de esa puerta? A pesar de todas las controversias, hay un punto en el cual todos los expertos concuerdan, que es física, matemática y científicamente imposible que la pirámide de Khufu haya sido construida. Sin embargo, allí está y tiene 42 pisos de alto y cubre la superficie de 10 estadios de fútbol. Es una masa semisólida de piedra caliza formada por aproximadamente 2.500.000 bloques de piedra, increíblemente ensamblados, cada uno de ellos de 2,5 a 10 toneladas. Es una cantidad suficiente para construir 35 edificios como el Empire State, y aún así sobraría piedra. Dado que se supone que las pirámides fueron construidas en la antigüedad, con muy poca disponibilidad de herramientas y medios tecnológicos, ¿no sería sencillo para los constructores actuales con su moderna tecnología hacer una segunda gran pirámide? Dudo que los antiguos egipcios hayan contado con conocimientos sobre la moderna geología. Sin la ciencia moderna es inconcebible que se haya construido una estructura de semejante porte y que no se desmoronara por falta de cimientos adecuados. Normalmente se desplomaría. En la construcción moderna, los ingenieros consideran que una tasa de 15 centímetros en 100 años es aceptable para edificios de oficinas. El Capitolio de los Estados Unidos se asentó 12 centímetros en los últimos 2 siglos. En 5.000 años, la Gran Pirámide, que pesa 6.000 millones de kilos, se ha asentado menos de 2 centímetros. Quien quiera que haya elegido el emplazamiento de la Gran Pirámide contaba con conocimientos de ubicación y preparación de lugares mucho más profundos que los de nuestros geólogos modernos. Pero la Gran Pirámide de Khufu y sus 2 pequeñas y majestuosas acompañantes son solo el remanente de la magnificencia que pudo contemplar Alejandro Magno a la luz del sol desde kilómetros de distancia. El brillo de las estructuras se debía a una cobertura total de piedra caliza muy pulida. Las 115.000 rocas que revistan las pirámides, cada una de ellas con un peso de hasta 10 toneladas, fueron quitadas en el siglo XIV para construir la ciudad del Cairo. Estas fueron fijadas con tolerancias de una 2000ava parte de una pulgada. La precisión es tanta que no puede introducirse una hoja de afeitar entre las juntas. Se trató de una precisión óptica milimétrica en una gran extensión. Pero ¿qué es lo que realmente vemos hoy en día? ¿No se trata solo de una gran pila de rocas? ¿Con cuánta precisión se construyó la Gran Pirámide? Y más específicamente, ¿cómo pudieron cortar, acarrear y colocar estas piedras una encima de la otra con una angulación específica? ¿Y qué podemos decir de la piedra de la cúspide de la Gran Pirámide? ¿Ha estado perdida por siglos? ¿Ha sido encontrada? Y estos son interrogantes que atañen solo al exterior. ¿Y cuál es el significado de las baldosas de granito rosado de 70 toneladas que de alguna forma fueron colocadas en el cielo raso del recinto del rey? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Y por qué lo hicieron? Las pirámides. Heródoto llegó a Egipto en el año 440 a.C. Para ese entonces las pirámides eran tan antiguas para él como él lo es para nosotros, pero su narración es la que avalan la mayoría de los egiptólogos de nuestros días. Según Heródoto, se extrajeron 2.600.000 bloques de piedra y se llevaron al emplazamiento durante el periodo de 20 años a lo largo del cual se construyó la Gran Pirámide. Dejemos por un momento de lado la pregunta de cómo pudo lograrse semejante hazaña para interrogarnos acerca de cómo pudieron colocarlas con tanta precisión y más aún, cómo pudieron lograr semejante precisión en dicho lapso de tiempo.
En la construcción moderna, si se pudiera mantener cada lado de las paredes de 200 metros dentro de una vertical de 15 centímetros de tolerancia máxima, sería un logro sin precedentes. Pero la Gran Pirámide solo registra una desviación de unos 6 milímetros. Es una precisión imposible de igualar en la construcción de hoy en día. Es claro que no se trató solo de apilar rocas una encima de la otra, sino que esta construcción involucró concienzudos conocimientos arquitectónicos. Pero concentrémonos por un momento en la forma en que dichas piedras fueron acarreadas. Recordemos que estamos hablando de una cultura que, según sabemos, solo contaba con herramientas primitivas para trabajar. El gran historiador Heródoto visitó Giza en el siglo V a.C. Él escribió que los egipcios de esa época le comentaron que un equipo de 100.000 trabajadores, bajo un régimen de trabajo continuo, reemplazados cada 3 meses, trabajaron durante 20 años para construir la Gran Pirámide. Para construir la Gran Pirámide en 20 años, se necesitaría colocar cada una de esas enormes piedras cada 3 minutos durante las 24 horas. Ese ritmo requeriría una tecnología con la que hoy en día no contamos. Es difícil justificar el argumento de que las pirámides fueron construidas con piedra y herramientas de cobre. Este pueblo no conocía la rueda como medio de transporte, ni la polea, ni el equipamiento moderno de relevamiento, grúas o aparejos. Cientos de bloques que pesan hasta 30 toneladas están colocados en lo alto de la Gran Pirámide. Solo contaban con la palanca, el rodillo y el plano inclinado. Pero colocar las rocas en su lugar era solo uno de los problemas. Llevar los bloques al emplazamiento era también una tarea de proporciones. Los bloques se movían sobre enormes trineos o eran arrastrados a lo largo de grandes cantidades de troncos. Las rocas que llegaban desde canteras remotas eran transportadas en barcazas por el río y se las llevaba hasta el emplazamiento a través de un camino de 1,5 kilómetros de largo. Una vez en el emplazamiento, los bloques eran subidos a lo largo de un plano inclinado hasta colocarlas en su lugar. Era un proceso que requería mucha mano de obra y tal vez el esfuerzo de un puñado de idealistas que solo buscaban materializar un sueño. Esta opinión, con leves variantes, constituye el punto de vista aceptado en la actualidad por la mayoría de los egiptólogos. Un punto de vista claro que puede refutarse. Existe una creencia muy difundida, fomentada por Hollywood, de que se emplearon a cientos de miles de esclavos para construir las pirámides. Nada más equivocado. La cuarta dinastía no formaba ni una poderosa nación militarista ni era muy agresiva, pero aun si lo hubiera sido, no contaba con la cantidad suficiente de esclavos en un radio de 8.000 kilómetros para proveerse del personal necesario. Los académicos están divididos entre los que apoyan la teoría de los rodillos y quienes apoyan la idea de la rampa, como hechos reales cuando en verdad no existe evidencia sólida. La teoría de la rampa dice que se construyó una rampa de 1,5 kilómetros, cuya altura crecía conforme se erigía la pirámide. En realidad, se requeriría de más esfuerzo para construir la rampa que la pirámide misma. Además, habrían quedado 2.500 millones de kilos de escombros para deshacerse de ellos. ¿Y dónde están? ¿Alguien lo sabe? Eso es algo que ni hasta los más fervorosos adeptos a la teoría de la rampa han podido contestar. ¿Pero qué puede decirse de la teoría de los maderos rodantes? ¿Es posible que los bloques hayan sido movidos de esa forma? Es posible demostrar que se puede mover con maderos cilíndricos un bloque de este tamaño, pero habría que eliminar esta teoría. Los únicos árboles con los que contaban eran las palmeras datileras, que constituían su fuente de alimentación. Es improbable que las hayan talado. La importación de maderos hubiera requerido más barcos que los que tuvo Egipto en toda su historia, solo para trasladar los 25 millones de árboles que fueron necesarios. Es casi imposible hacer rodar un madero sobre calles de piedra. Además, el gran peso de los bloques los hubiera convertido en pulpa en poca distancia. Tiene que haber habido un método totalmente diferente para levantar y mover estas piedras tremendamente pesadas. Un mecanismo que haya hecho posible el movimiento de estas enormes masas. Sin embargo, no conocemos la existencia de este dispositivo. Astrónomos, matemáticos, arqueólogos, egiptólogos, antropólogos y casi todas las demás ramas de la ciencia combaten la idea de que una cultura que prácticamente vivía en la edad de piedra hubiera logrado tal proeza. Pero tal vez hayamos ido al lugar equivocado en busca de respuestas. Yo he descubierto el secreto de las pirámides. Supe cómo los egipcios y los antiguos constructores del Perú, de Yucatán y de Asia, solo con herramientas primitivas, elevaron y colocaron pesados bloques de roca. Estas palabras pertenecen a Edward Leeds Calnin, quien no es un mago ni alquimista de la antigüedad, sino un excéntrico letón que construyó por sí solo este asombroso complejo a solo unos kilómetros de Miami.
Un refugiado letón que no pesa más de 45 kilos construyó todo este complejo de unas 5 hectáreas, incluida la muralla de 2,5 metros que lo rodea por completo, sin ninguna ayuda. El nombre de la persona que construyó este castillo es Edward Lidskalning. 1,50 metros de alto, 45 kilos de peso, educación primaria. Se trata de una obra asombrosa que aún hoy deja boquiabiertos a los ingenieros. Se la compara con las grandes pirámides de Egipto. Esta es la roca más grande que él movió. Pesa 30 toneladas y la puso en este lugar él solo. Su logro más asombroso es esta puerta de 9 toneladas. Se sentía ofendido si sus visitantes no podían moverla con un solo dedo. Todas las sillas que había construido se mecían a un tiempo. Cuando él vivió aquí solía ser que se mecieran. Este robusto sillón pesa 2,5 toneladas y aún hoy en día se mece. Hay quienes consideran a este complejo como la 8ª maravilla del mundo. Trabajó en general por las noches durante 20 años. Es seguro que hay personas en el sur de Florida que sienten curiosidad por saber cómo se hizo e incluso lo bastante indiscreta como para espiar el desarrollo de toda su tarea. La revista Fate informó que varios adolescentes espiaron a Eddie Lidskalning mientras levantaba un gran bloque de coral, como si hubiera estado levantando un globo de helio. Y otro vecino informó que lo vio colocar sus manos sobre el bloque y que luego lo levantó. Creo firmemente que cuando Ed Lidskalning dijo que conocía los secretos de la construcción de las pirámides, decía la verdad. ¿Podría este caso explicar la razón por la cual enormes bloques de granito se encuentran aún en lo alto del recinto del rey y cómo llegaron allí? ¿O la manera en que se construyeron los respiraderos de la Gran Pirámide? El Dr. Joseph Davidovich y yo sostenemos que los bloques de la Gran Pirámide constituyen una forma superior de concreto. Esta es una muestra del pasaje ascendente de la Gran Pirámide. Varios estudios concuerdan en que se trata de roca fabricada por la mano humana. Rodillos, rampas, concreto prefabricado, ¿no podrían resolverse todos estos misterios con solo consultar los registros? La Gran Pirámide fue el emprendimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, no existe ningún dibujo ni esquema, ningún objeto u hoja de diseño que nos hable sobre su construcción. Los egipcios nos dejaron unos 3.000 años de historia escrita o gráfica que contempla prácticamente todo lo que sucedió en su cultura, desde el nacimiento de sus hijos hasta las operaciones de cosecha y cultivo, construcción, tejido, sacrificio, oración, embalsamamiento, pero nada sobre las pirámides de Giza. ¿Podría ser posible que no hayamos descubierto aún esos registros? ¿O existe una razón para ser cauto al momento de aproximarse a los secretos de los faraones? La maldición de los faraones comienza en 1920, cuando dos ingleses, Howard Carter y Lord Carnarvon, descubrieron la tumba del faraón Tutankamón. Entre las espectaculares riquezas, Carter y Carnarvon descubrieron una tabla sobre la cual se había escrito una sombría maldición. La muerte rozará con sus alas a quien quiera que perturbe la paz del faraón. La advertencia no los puso nerviosos, pero tuvieron miedo de que los nativos se asustaran y renunciaran. Tacharon toda mención de la tabla en sus registros y la arrojaron en los escombros. Carnarvon y Carter estaban a punto de descubrir la momia misma cuando Lord Carnarvon contrajo una enfermedad mortal. Si bien sospechaba de una infección, los médicos no pudieron emitir un diagnóstico concreto. Falleció antes de que su hijo pudiera llegar a su lecho de muerte. Otra víctima fue el arquitecto estadounidense Arthur Mason, quien había sido la persona que derribó el último tramo de pared que bloqueaba la entrada a la tumba. Falleció en el mismo hotel, con los mismos síntomas que Carnarvon: fiebre y un coma repentino. La mañana siguiente a que Carter hubiera mostrado a su amigo George Gould la tumba, Gould se despertó con fiebre alta. Al atardecer había muerto. El radiólogo Archibald Douglas Reed fue el primero en cortar las vendas de la momia y aplicarle rayos X. Reed falleció a bordo del barco de vuelta a su Inglaterra natal. Todo este incidente pudo haber sido olvidado por siempre de no haber sido por unos 30 catedráticos y otras personas relacionadas con la excavación que murieron de manera fulminante y misteriosa.
¿Qué pudo haber causado estas muertes prematuras y coincidentes entre los invasores de la tumba sagrada del rey Tutankamón? ¿Pudieron haber sucedido por haber inhalado una antigua bacteria? El doctor Ezzedine Taha, un eminente médico y biólogo del Cairo, ofreció una conferencia de prensa en 1962. Afirmó haber descubierto que un hongo microscópico de la antigüedad probablemente había sobrevivido en estado latente durante miles de años. Pero ahora, afirmó, los hongos pueden controlarse con los modernos antibióticos. Irónicamente, el doctor Taha falleció durante el período en el cual efectuaba sus experimentos. Su coche se salió de control en una carretera desierta y aislada. La colisión, sin embargo, no fue la causa de la muerte. El informe de la autopsia reveló un colapso circulatorio como la causa de la muerte, la misma afección que ultimó a Carter, a Carnarvon y a los demás. Cualquiera haya sido la causa de las muertes, hay otro misterio de las pirámides que permanece aún sin explicación. ¿Qué otro misterio yace sepultado bajo las arenas de Egipto? ¿O tal vez encerrado en las rocas de la Gran Pirámide? ¿Se han producido nuevos descubrimientos sobre los cuales aún no hemos tenido noticias? Y singulares misterios de Egipto se encuentra la práctica de la momificación. Recientes descubrimientos sugieren que este procedimiento tuvo lugar por cientos de años. El proceso era complejo y requería de cuidados de manos expertas y atención. Los sacerdotes quitaban la mayor parte de los órganos internos, los colocaban en frascos con cubierta. Luego se secaba el cuerpo mediante una capa de sales de natrón que se esparcía dentro y fuera del cadáver. Luego de 40 días se envolvía el cuerpo en tiras de algodón, se lo colocaba en una serie de féretros de madera con un exterior de piedra y se lo colocaba en una cripta o tumba orientada al este. Este es presumiblemente el proceso que debe haber tenido lugar en Khufu antes de que el cuerpo fuera encomendado al sarcófago del recinto del rey en la Gran Pirámide. Debemos aclarar que no se ha encontrado ningún cuerpo en ninguna de las pirámides de Giza, ni en ninguna otra pirámide egipcia. Además, no existe evidencia de que alguna parte de las pirámides haya constituido una tumba mortuoria de los faraones. Los constructores dejaron el nombre de Khufu en unas inscripciones realizadas en grandes bloques encima de la cámara mortuoria. Son inscripciones que nadie vio hasta 1837. Respecto de las inscripciones jeroglíficas, descubrí que esta es una falsificación realizada en mayo de 1837. Recibí una carta de un tal señor Allen de Pittsburgh que decía que su bisabuelo había sido testigo de que el señor Hill había ingresado con la pintura roja y un pincel para concretar la falsificación. Cuando el bisabuelo se quejó por el incidente, fue despedido de su empleo y echado de Giza. Al examinar el facsímil de las marcas en pintura roja, me resultó evidente que se trataba de una falsificación, porque el señor Hill había escrito mal el nombre del faraón. En lugar de escribir Khufu, escribió Raufu, lo cual habría sido igual a pronunciar en vano el nombre de Dios, algo que nunca pudo haber ocurrido. Pero si la Gran Pirámide no había sido diseñada como tumba para los faraones, ¿cuál era su propósito? Las respuestas a esta pregunta son muchas y tan variadas como los autores que aún consideran que las pirámides constituyen un objeto fascinante sobre el cual escribir. A pesar de las intrincadas y ficticias teorías sobre las pirámides de Giza, fueron y son nada más que monumentos funerarios construidos cerca del año 2600 a.C. Giza es un complejo funerario, nada menos y nada más. Existe un complejo mortuorio en Giza, pero esta realidad apenas prueba que Giza es solamente un complejo mortuorio. Sería muy parecido a considerar que la Catedral de Notre Dame es un complejo mortuorio solo porque hay un cementerio a uno de sus lados. La Esfinge fue erigida por Khafre, el constructor de la segunda pirámide, y muchos egiptólogos consideran que su cara guarda una clara semejanza con la suya. Además, atribuir la Esfinge al faraón Khafre se ha vuelto insostenible. Recientes descubrimientos arqueológicos y geológicos demuestran que la Esfinge tiene al menos 10.000 años de antigüedad o más aún. La Gran Pirámide es evidencia de un conocimiento inusitado de la ciencia de la astronomía. Los egipcios podían medir el día, el año y la sucesión de los equinoccios. Sabían que nuestro planeta era esférico y sabían cómo calcular la latitud y la longitud con precisión.
La forma en que se construyeron las grandes pirámides y el propósito oculto detrás de ellas es solo el comienzo de los misterios de Egipto y sus muchos acertijos. Pero por el momento pasemos a la pregunta más importante. ¿Por qué fueron construidas las grandes pirámides? Los catedráticos tradicionales aún sostienen que todo el complejo de Giza es solo una tumba monumental. Pero otros consideran que las estructuras mismas parecen sugerir que hay más, mucho más para observar acerca de estos monolitos gigantes que solo lápidas de gran magnitud. La mayoría de los catedráticos concuerdan en que los antiguos egipcios contaban con poco conocimiento o ninguno de matemática avanzada. ¿Podrían estar equivocados? Para construir la Gran Pirámide, los arquitectos emplearon varios conceptos de matemática muy avanzada que no fueron descubiertos sino hasta miles de años más tarde. Los arquitectos encontraron estos conceptos matemáticos aún no descubiertos que desafían la imaginación. Inclusive las técnicas de construcción son sorprendentes, al igual que la relación de la Gran Pirámide con la Tierra y las estrellas. Mediante el uso de los cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas, se observó que las relaciones de masa entre las tres pirámides de Giza corresponden con enorme precisión a las relaciones de masa de las tres estrellas de la constelación Alpha Centauri. Lo más misterioso es que la alineación de las pirámides se corresponde con el punto de asentamiento de Alpha Centauri en el momento en que se construyeron las pirámides. Como no existen pruebas de que los antiguos egipcios contaran con la capacidad de medir las masas de las tres estrellas, la presencia de correlaciones podría indicar influencias extraterrestres en el diseño y construcción de las pirámides. La orientación geográfica de la Gran Pirámide de Giza es tal vez su característica más sorprendente. Sus lados corren casi exactamente desde el norte hacia el sur y desde el este al oeste. La desviación se encuentra dentro de los 3 minutos del ángulo norte. Geográficamente, la Gran Pirámide se asienta en la única línea de intersección de longitud y latitud del mundo que separa las masas terrestres de la Tierra y sus océanos. ¿Podría ser posible, como insisten algunos teóricos, que fuera un observatorio astronómico? En ese caso, nuevamente se encuentra situada en el lugar preciso que refleja una de las profecías de Isaías en la Biblia. En la Biblia, en Isaías 19, muchos catedráticos creen que se refiere a la Gran Pirámide. Allí se lee: en ese día habrá un altar de Yahvé en Egipto y una estela de Yahvé junto a su frontera. Estará como señal de Yahvé en Egipto. Isaías 19, versículos 19 y 20. La referencia es a un altar y a un monumento en el corazón de Egipto y en su frontera. Parece estar en diferentes lugares. ¿Cómo podemos concluir que la Gran Pirámide constituye el cumplimiento de dicha profecía? Según parece, la Gran Pirámide es la única estructura que cumple con estos requisitos, pero tenemos que tener conocimientos de geografía antigua. La Gran Pirámide, tal como podemos ver, se yergue en el vértice del triángulo creado por el delta del Nilo. Pero en tiempos antiguos, Egipto estaba dividido en 2 países, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur. La Gran Pirámide se encuentra precisamente en esta frontera. Pero esta ubicación coincide con el centro de Egipto visto como un solo país. Al igual que con la mayoría de las cosas que tienen que ver con las pirámides, existe además otra faceta en el acertijo de Isaías. Su lugar en la frontera se define, además, por su designación como la Gran Pirámide de Giza. Giza en realidad significa frontera. Cuando más aprendemos sobre el complejo de Giza, menos seguros estamos de las teorías convencionales que intentan explicar estos misterios. Pero si las teorías convencionales no explican el propósito por el cual se construyó la Gran Pirámide, ¿qué tienen para ofrecer las teorías contemporáneas? La Gran Pirámide es un reloj, un almanaque y un observatorio astronómico. Con su altura de 150 metros en invierno arrojaría una sombra de 80 metros. En primavera esta sombra disminuiría hasta desaparecer. Esta progresión pudo haber sido empleada para marcar las horas, las estaciones y el año astronómico. Sobre la base de la evidencia brindada por los textos sumerios, todo indica que las pirámides de Giza fueron construidas como almenas por los extraterrestres como indicadores de un corredor de aterrizaje que culminaría en un puerto espacial en el desierto del Sinaí. En 1813, el astrónomo Richard Proctor descubrió en antiguos registros que las grandes pirámides fueron empleadas como instrumento astronómico. Mediante el uso de pasajes durante la construcción, los egipcios efectuaron un relevamiento cartográfico de los cielos.
La gran pirámide de Giza y sus 5 placas de granito sobre la cámara del rey pudo haber sido un receptor transmisor sintonizado con alguna parte del universo que aún no conocemos. Estos presuntos usos son, por cierto, pura especulación y no demuestran que la Gran Pirámide haya sido jamás usada de dicha manera. Por otro lado, es interesante notar que no se produjeron nuevos descubrimientos que refuten las teorías modernas. En 1925, un catedrático llamado Basil Stewart publicó los resultados de un estudio de la Gran Pirámide, donde explicaba que la base de la pirámide no solo es un cuadrado perfecto, sino que los lados de dicho cuadrado son una fracción perfectamente par del diámetro de nuestro planeta. Las probabilidades de que este fenómeno no se verifique como mera coincidencia son verdaderamente astronómicas. Stewart explicó también que el ancho de cada lado de la base es un múltiplo perfecto del número 365,25. La cantidad exacta de días en un año calculados con mayor precisión que lo hacemos hoy en día. Actualmente, con toda la ingeniería moderna y nuestros recursos, y dejando de lado la cuestión monetaria, la construcción de la Gran Pirámide, según estas especificaciones geométricas, superaría nuestras posibilidades. Sabemos que existen 3 recintos, 2 están sobreelevados y 1 es subterráneo, todos ellos en la Gran Pirámide. ¿Puede que exista otra cámara? De ser así, ¿qué podemos esperar encontrar? ¿Puede que se trate del muy comentado Salón de los Registros? ¿El rollo de Khufu? ¿O podría ser, como algunos han sugerido, una demostración de la leyenda de la Atlántida? ¿O será solo otra habitación vacía? Las estructuras antiguas fueron en realidad diseñadas y construidas por extraterrestres. Puede que resulte extraño, pero la idea está cobrando apoyo. Estos expertos consideran que es la única explicación para la sofisticada tecnología requerida para producir un monumento tan impresionante. Y si es lógico pensar que realmente existió una raza capaz de viajes interplanetarios, esta sería capaz de transportar y colocar estas piedras en el emplazamiento con precisión matemática. ¿Podría ser posible que la respuesta a la pregunta de quién construyó las pirámides se encuentre aquí en el planeta Marte? Richard Hoagland no descubrió la cara de Marte en un lugar llamado Sidonia en el planeta rojo, pero él fue la fuerza promotora que lideró un grupo de científicos, catedráticos internacionales y gobiernos mundiales hacia un activo interés en los monumentos de Marte. Un científico de la NASA, el Dr. Tobias Owen, descubrió los primeros monumentos de Marte en 1976, una cabeza gigante de 1,5 kilómetros de largo, de aspecto humano, que yacía en el desierto norte de Marte. En 1979, 2 analistas de imágenes de la NASA descubrieron que había 2 fotos de esa cara que habían sido tomadas con 2 diferentes ángulos de luz por la nave espacial Viking, además de una estructura piramidal gigantesca muy cerca de allí conocida ahora como la pirámide D y M. La NASA desestimó estas conclusiones y las calificó de ilusión óptica. Luego de años de infructuoso debate, un miembro de nuestro equipo, el Dr. Mark Carlotto, decidió utilizar una técnica de modelado de avanzada y tridimensional que ahora indica con toda certeza que la cara pudo en verdad haber sido una escultura real, tridimensional y de aspecto humano sobre la superficie de Marte. Lo que abruma es la posibilidad de que en algunas de esas imágenes de Sidonia encontraremos pruebas concluyentes de una conexión entre los monumentos de Marte y los monumentos de la Tierra, representados por las pirámides de Giza. Si Hoagland y su grupo están en lo cierto, ¿podría ser posible que quien quiera que haya construido el complejo de Sidonia en Marte también haya construido el complejo de Giza en Egipto? Por supuesto, aún no sabemos por qué habrían hecho semejante cosa. Y dado que Marte parece muy lejano, ¿podría la respuesta estar aún dentro de la pirámide misma? Cerca de 3 años atrás, un amigo que fue parte clave de la expedición SCORE vino a verme con una historia asombrosa. Él dijo que estaba en medio de una filmación en otra parte de la plataforma, cuando el equipo de cámara fue llevado dentro de la pirámide y se le permitió subir por encima de la cámara del faraón, la primera cámara aliviadora llamada Cámara de Davidson. En uno de los rincones había un agujero que fue producido por Howard Weiss 150 años atrás. Al ingresar, doblaron hacia la derecha y encontraron un túnel que corría a lo largo de la pared de granito de la cámara Davidson. Este túnel sería el lugar perfecto para cavar otro túnel a 90 grados, que formaría una intersección de la puerta Gantenbrink. Había un cable eléctrico que subía desde la galería principal,
que estaba tibio al tacto. Cuando subieron las escaleras en una de las cámaras, se encontraron por encima de la cámara Davidson y encontraron una gran cantidad de bolsas de arpillera que estaban llenas de piedra caliza recién extraída y que parecía provenir del túnel en el que se habían metido fuera de la cámara Davidson. Entonces, si uno quería, podía ir secretamente y cavar lo que estaba detrás de la puerta, quedar fuera de la vista de los turistas, los científicos, los ojos curiosos de la televisión y de todo el mundo. Es posible que alguien esté en realidad intentando perforar la roca sólida hasta un punto que se encuentre detrás de la puerta Gantenbrink sin que el resto del mundo lo sepa. La respuesta a esa pregunta no solo es muy polémica, sino que tiene repercusiones políticas también. Luego de obtener esta información de mi amigo en la expedición, traté de verificarla porque de eso se trata la ciencia. Otro amigo mío viajaba a Egipto y tenía muy buenos contactos, puesto que había vivido allí durante 25 años. Se introdujo en la Gran Pirámide y pudo tomar algunas muy buenas fotografías que mostraban varios meses después de las imágenes de la expedición que las bolsas de arpillera habían sido cambiadas de lugar. Había una bolsa muy grande en el escalón de la Gran Galería, bien arriba. Polvo de roca caliza en toda la Gran Galería, como si fuera nieve recién caída, lo cual indicaba que alguien había utilizado grandes maquinarias, lo cual produce mucho polvo. Además, había un cable de electricidad aún instalado en un rincón de la Gran Galería, aún tibio al tacto. Estaba a la vista toda la evidencia de que algo sucedía en discordancia con la arqueología contemporánea y con los protocolos de la ciencia. Obviamente una operación clandestina que estaba teniendo lugar en secreto en la pirámide. Anunciaremos esta semana la apertura al público por primera vez de la segunda pirámide y de 3 tumbas. Cualquier cosa que descubramos en Giza, la anunciaremos al público. ¿Se debía toda esta actividad a un proceso de limpieza? El tesoro arqueológico que representa el territorio de Egipto es asombroso. En realidad, asombroso puede ser una palabra muy modesta, pero deberemos contentarnos con ella porque no hay ninguna otra que le haga justicia a la sensación. Los expertos están maravillados con la extrema precisión del ensamble de las piedras en la Gran Pirámide y las dimensiones del proyecto, que abarca 6 hectáreas en su base y una altura de 135 metros. Puede verse una clara línea evolutiva en las pirámides del Antiguo Reino, que se vuelve más y más complicada. Y esta finaliza con la pirámide de Keops, que es la más complicada que conocemos. Tiene características singulares, es muy diferente de las demás, y una de esas características singulares son los respiraderos que investigamos. Los respiraderos se construyeron con enorme esfuerzo. No fueron perforados en la piedra, sino que se construyeron piedra por piedra con la construcción. Los respiraderos miden 20 por 20 centímetros y tienen 50 metros de largo, pero no tenemos idea de qué propósito tienen. En marzo de 1993, Gantenbrink demostró que al menos uno de los 2 respiraderos más bajos, el del sur, conduce hacia arriba y está bloqueado por una baldosa finamente trabajada en piedra caliza especial. Los respiraderos de Keops nos muestran un conjunto de contradicciones y acertijos, todos los cuales conducen a esa baldosa de funcionarios del gobierno que puede llegar a ser el último gran misterio de la pirámide de Khufu. Pero tal vez el robot podría descubrir si existe una cámara detrás de la puerta. Este es un modelo a escala de la baldosa de piedra. Entonces, si usamos el robot, podemos insertar 2 finos tubos capilares por debajo de la rendija de la baldosa. Entonces podemos hacer pasar un gas y medir la concentración. De modo que si hay una cavidad detrás de ella, el gas permanecerá atrapado. Y podremos medir la concentración del gas y descubrir en realidad cuán grande es la cavidad. Al medir el volumen del gas, podría determinarse el volumen de la cavidad que se encuentra detrás de la baldosa. Se trata de unos pocos litros, lo suficientes para contener un rollo, o varios metros cúbicos, suficientes para contener una gran biblioteca. Esa posibilidad entusiasmó al Dr. Hawass en una entrevista que brindó en 1993. El descubrimiento de la habitación con las 2 aldabas de cobre, en mi opinión, es el descubrimiento del año 1993 en Egipto. El robot fue enviado y ahora encontró una puerta. La longitud de la puerta es como una caja de zapatos, unos 20 por 20 centímetros.
Y además pueden ver estas dos aldabas de cobre, lo cual significa que hay algo detrás de ella. Pero la pregunta era, ¿se trata de dos aldabas o la parte visible de algún otro mecanismo? Aquí tenemos un modelo de la baldosa de piedra y tenemos el mismo tamaño, es decir, 20 por 20 centímetros. Lo que no sabemos exactamente es el ancho de la baldosa, pero probablemente no es mucho más ancha, porque los antiguos egipcios perforaban dos agujeros a través de la baldosa y luego insertaban una abrazadera de cobre del otro lado y torcían los extremos hacia abajo. Entonces tal vez estemos viendo la parte de atrás de la baldosa. Entonces, el lado principal debería ser este. Podemos darnos cuenta de esto con facilidad si aplicamos una corriente aquí y medimos si se sale del otro lado. Entonces sabemos que el lado funcional de la baldosa se encuentra en el reverso. Si eso es verdad, ¿no le otorga eso mayor credibilidad a la idea de que existe algo del otro lado de la puerta? ¿Qué esconde en realidad la puerta? ¿Esconde tesoros de los tiempos de Keops? ¿O tal vez papiros que pueden decirnos mucho acerca de la significación religiosa de construir una pirámide o de la religión del antiguo Egipto? ¿Oculta información de alto nivel espiritual o conectada con las estrellas y la tierra? La respuesta la tendremos en breve, cuando veamos nuevamente lo que encuentra el robot. Lo que encontramos detrás de la puerta es un tesoro. Estoy seguro de eso. Habrá un tesoro de conocimientos y entendimiento. Y de eso se trata la ciencia. La verdadera pregunta que aún resta contestar entonces es si el gobierno egipcio permitirá que se haga el trabajo, o ya se han efectuado obras sin que nadie lo supiera. Por cierto, el Dr. Hawass tiene mucho menos entusiasmo hoy que lo que tenía hace 7 años. No hay nada detrás de ella. Creo que solo es una piedra que los egipcios empleaban para tapar ese respiradero. Y cuando abandonaron la cámara mortuoria sin terminar, dejaron la piedra dentro del respiradero. Si la pirámide fue diseñada o concebida como una cápsula del tiempo para proteger información importante, hasta que una civilización tecnológica fuera capaz de abrir esa puerta, entonces hay algo allí diseñado para decirnos la razón que justifica la existencia de la pirámide. Son varias las razones que evitan la apertura de la puerta, pero no son razones científicas. Creo que tal vez lo sabremos en la próxima generación. No veo que la situación vaya a cambiar tan rápidamente. Cualquiera sea la razón, la puerta con su tesoro escondido de conocimientos aún se encuentra cerrada para nosotros. Alejandro Magno las contempló asombrado mientras los generales de su ejército debatían cómo se las habían construido. Marco Antonio y las legiones de Roma se sintieron empequeñecidos ante ellas. Napoleón trajo a un ejército de sabios y científicos para dilucidar el misterio. Y durante 200 años, los arqueólogos de todo el mundo han intentado develar los secretos de su construcción y el propósito de su existencia. Es posible que tengamos aún que encontrar soluciones a los misterios aún más profundos que esconde esa puerta de piedra pulida o sepultados debajo de las arenas de Egipto. ¿Arrojarán las respuestas alguna luz sobre los orígenes de las pirámides o brindarán más motivos de reflexión sobre la historia de la humanidad? No lo sabemos, pero es interesante notar que el Cairo es una antigua palabra que significa Marte.